paciente? Es decir, ¿un directivo no sanitario puede aportar resultados en salud? Vamos a verlo. Lo primero es esta noticia del año 2009, si mal no recuerdo, 2009. En Inglaterra descubren, después de varios informes negativos, que el hospital de Stafford resulta que tenía un nivel de mortalidad en urgencias 4 veces superior al esperado para su volumen de actividad. Esto acabó generando un informe, cesaron a todo el mundo e hicieron el informe del Sir Francis Report, que era un informe bastante extenso, más de 1000 páginas, hablando de qué causas, qué había pasado para que las urgencias de ese hospital fueran tan horribles. Al final se dieron cuenta que principalmente era un problema de gestión. Los directivos se habían centrado más en los objetivos financieros que en los objetivos asistenciales. Es decir, yo lo que quiero es cumplir el presupuesto. Si la gente se muere más, parecía ser, nos daba igual. A partir de esa forma de trabajar, lógicamente, si el directivo piensa eso, al final a la gente le acabas transmitiendo eso. Y la gente se lo cree. Y de hecho él lo ponía que el secretario de Salud culpó a la gestión de los cuidados negativos que recibieron los pacientes, o de los malos cuidados que recibieron los pacientes. Lo primero, cuando trabajas en el mundo de la gestión, es algo muy antiguo, que es buscar los que lo hacen mejor. El famoso benchmarking, ¿os suena, no? Un concepto ya bastante... Hay 2 estudios que me gustan mucho de hace ya un tiempo, que hacen equipos de cardiología, y que lo que hacen es analizar cómo se las arreglan los hospitales que mejores resultados obtienen, en estos casos, en atención a pacientes en urgencias con infarto agudo de miocardio. En este artículo, después de revisar la actividad y la forma de trabajar de más de 200 hospitales, detectaron que había 5 estrategias clave que diferenciaban a los hospitales con buen tiempo de atención de los hospitales con mal tiempo de atención, es decir, mayor tiempo de atención. Lo más curioso es que los hospitales que no aplicaban ninguna de esas estrategias tenían una media de atención de 110 minutos, los hospitales que aplicaban una, 100, iba bajando, y los hospitales que aplicaban 4 eran 79 minutos de tiempo de atención. Lo más llamativo es que cuando acababan el estudio, iban a los hospitales a contarles los resultados. ¿Sabéis cuál era la respuesta? Eso ya lo sabemos. Claro que sabemos que esas estrategias funcionan. Ya, pero tú tienes 0 estrategias aplicadas de estas. Ya, pero bueno, algunas cuestan dinero, otras implican cambiar. Entonces, la pregunta es, si conocemos las prácticas que funcionan, ¿por qué no las ponemos en marcha? Primera gran duda que nos podríamos plantear. Los ingleses hicieron un estudio parecido y al final el resumen, un poco llamativo, lo sé, pero a veces estas frases llamativas llaman la atención, es que en una escala de 1 a 5 de buenas prácticas de gestión, subir un punto en esa escala implicaba una reducción del 6,5% en las tasas de mortalidad, en este caso también por infarto agudo de miocardio en los hospitales. Es decir, buscar las mejores prácticas de gestión y ponerlas en marcha funciona. Algo que es lógico. Sin embargo, siendo lógico, todavía parece que nos cueste. Os habrá pasado 1000 veces que vais a un congreso, preguntáis cómo lo hacen en otros... ¿Cómo trabajas tú con tal patología? Ah, así, así, muy bien. Piensas que podrías aplicarla en tu hospital, pero luego empiezas desde cero. Montamos un grupo de trabajo, montamos una experiencia piloto, salimos en la prensa, busco a no sé quién, me pongo una medalla, otra medalla, y al final puede que 5 años después llegues a lo mismo que ellos. Cuando hay algo tan sencillo como copiar a los que lo hacen bien. No me cansaré de decirlo. Si alguien lo hace bien, cópiale. Es que al final es humildad, que creo que es un rasgo del liderazgo que no deberíamos olvidar nunca. Otro paso más, la cultura. ¿Conocéis el concepto de cultura de las organizaciones? ¿Os suena a todos el concepto? A María supongo que no, pero es que tenemos aquí, no sé, ¿tendrá 2 años? 2 años, y María yo creo que es la asistente más joven de hoy, ¿no? Así que la cultura de la organización es la que hace esto. No sé cómo estos 2 señores con el gorro y le dicen uno al otro, no sé cómo empezó todo, solo sé que ya forma parte de nuestra cultura corporativa. Esos valores que están dentro, esas formas de trabajar, esas relaciones informales que existen dentro de las organizaciones, esos vicios también en ocasiones, esas costumbres son las que forman parte de la cultura organizativa. Este estudio que tenéis aquí abajo, esta revisión sistemática, se dedicó a buscar, cogió, sobre todo en Inglaterra, que es donde están muy bien evaluados los hospitales en cuanto a calidad asistencial y calidad de satisfacción, y dijeron, vamos a ver qué rasgos tiene la cultura de los hospitales que están por arriba, frente a qué rasgos tienen los hospitales que están por abajo. Y salieron cosas muy llamativas, en este caso apoyadas por la evidencia. Primero, el estilo de gestión.
El estilo de gestión de los hospitales que estaban mejor evaluados era un estilo de gestión sin barreras. Nada de jerarquía, nada de primero hablo con los médicos, luego según me dicen los médicos le digo a los demás, etc. El estilo de gestión de los hospitales que estaban peor era un estilo peña, un estilo de yo con mis amiguitos, yo con mis amigos hablamos de las 4 cosas del hospital y luego las extendemos a todo el mundo. Muy grupito de amigos, muy nosotros con nosotros mismos, etc. Igual a alguien le suena. Luego, ¿qué era tabú en la organización? Es decir, ¿qué estaba mal visto en la organización? ¿Qué era lo peor que podías hacer en una organización? En las organizaciones mejor evaluadas era no respetar los valores. Oye, aquí los valores nos los creemos todos. Si no los compartes, cuidado, porque realmente eso sí que es un crimen dentro de esa organización. ¿Qué era un crimen en la otra? No ser leal al 100% al grupo de amigos que decíamos antes. Es decir, ser un rebelde, pensar diferente, levantar la mano cuando crees que algo no está bien y decirlo. Ese tipo de actuaciones que deberían ser normales, ese tipo de comportamientos, en parte rebeldes, pero siempre buscando mejorar, eran los habituales en las organizaciones que peor puntuaban en calidad, curiosamente. Comunicación y cohesión, algo muy parecido. La crítica constructiva y la libertad para hablar era lo que mejor puntuaba. Sin embargo, la lealtad extrema era lo habitual en los hospitales de peor calidad. Es decir, prefiero defender a mi grupito de amigos y que la calidad asistencial se vaya de paseo. Que eso, desgraciadamente, en algunas organizaciones pasa. Os pongo aquí la portada de este informe, Rebeldes en el Trabajo, que es un informe que yo os recomiendo que, por lo menos, hay una web que se llama igual y que está bastante bien, que te enseña un poco cómo se puede mejorar desde dentro de las organizaciones sin ser jefe, además. La orientación a la calidad, esta foto me encanta. ¿Qué tipo de orientación a la calidad tenían los hospitales que mejor funcionaban? Mejora continua, por un lado, mejora continua de verdad, y por otro, apoyar las iniciativas locales. Oye, en esta unidad, 2 enfermeras del turno de tarde piensan que el proceso podríamos hacerlo de esta forma y esta forma, y que podría ser mejor. Yo voy y hablo con ellas. En otros sitios, medallismo. Es decir, que tú tienes una idea, me parece muy bien, pero el gerente o el director o el supervisor soy yo y por lo tanto a mí déjame de jaleos y de cosas. Vamos a intentar buscar, típico comportamiento, vamos a revisar todo lo que tenemos por ahí a ver dónde podemos sacar una nueva nota de prensa que diga que lo hacemos mejor que nadie. Ah, pues esto, pues ya está. Y entonces es esta gente que hincha el pecho todo lleno de medallas, pero que luego rascas un poquito y detrás sabéis lo que hay, entre poco y nada. Y gente con muchas ganas que está hundida, por supuesto. Autonomía profesional y responsabilidad. Os lo podéis imaginar. Los centros que mejor calidad tenían, gran autonomía profesional de todas las categorías. Todas las categorías. El resto, sálvese quien pueda. Hago lo que puedo, me voy a mi casa, lógicamente con baja motivación, cada vez peor motivación. De hecho, traigo aquí 2 ejemplos de un hospital en el que he trabajado. En el hospital de Fuenlabrada, por ejemplo, la alta clínica de los partos sin complicaciones corresponde a la matrona. La hace la matrona, el ginecólogo no tiene nada que ver. Pero es que además hay un documento firmado por supervisora de partos y jefa de servicio de ginecología en el cual dicen todas las características, cómo lo hacen, quién da el alta, el pase de planta lo hace la matrona también. Aquí tenéis otro ejemplo que es la ecocardio transtorácica, que también hace enfermería. Hay una delegación de funciones muy parecida para dermatología, etc. Autonomía. ¿Hasta dónde puede llegar tu profesión? Hasta aquí. Vamos a intentar que llegue hasta ahí. ¿Vale? Y si roza con las competencias de otra profesión, no pasa nada, se habla. Pero es que a veces parece que estamos todo el santo día dando unos codazos. En vez de colaborar, no, voy a ver si yo le doy un codazo más al otro. Y al final es, si se quiere, sencillo. Recursos humanos. Hay un artículo que me llamó mucho la atención que era el papel de la gestión de recursos humanos en los centros sanitarios y la reducción de la mortalidad. Y hay evidencia que avala este tipo de prácticas. El problema es que en las organizaciones públicas es muy complicado ponerlas en marcha. Una buena selección. Seleccionar a alguien que, sí, sepa trabajar, pero que tenga muy claros cuáles son los valores que buscamos. Calidad, seguridad en el paciente, multidisciplinaridad completa. El problema es que, como ya sabéis, la bolsa eso precisamente pues no lo busca mucho y los valores es un tema, si se tiene bien y si no se tiene tan bien.
Esto sí que es más fácil, el reconocimiento. Yo creo que todavía nos falta mucho reconocimiento, ¿eh? Los líderes, los jefes, etcétera, deberían tener muy claro cómo mejorar la motivación de la gente, y el reconocimiento es importantísimo. La evaluación, año a año, sentarme, no una evaluación de buscar culpables, una evaluación de decirte cómo vas y de ver cómo podemos mejorar tu actitud, tu desempeño, etcétera, en tu puesto de trabajo. O, si quieres cambiar de puesto de trabajo, es que a veces hay gente que descubre que le gusta más otra unidad y no pasa nada que lo cuenten, ¿vale? Para eso sirven las reuniones anuales, aunque sea corta. La formación. Esto suena algo manido y algo ya muy visto y demás, pero tenemos que dar un salto más en temas de formación. Hay organizaciones, por ejemplo, que si un enfermero quirúrgico quiere formarse en atención primaria, le dicen que como no tiene nada que ver con su trabajo, que se busque la vida. Es que igual dentro de 3 años tengo un enfermero que realmente es muy bueno en atención primaria. No pasaría nada que desarrolle sus competencias. No pasa nada absolutamente que las desarrolle. Y finalmente, todas las estrategias de mejora de habilidades. Reuniones de trabajo, sesiones conjuntas, análisis de errores. Todo esto, que parezca mentira, acaba generando que los hospitales, en parte, reduzcan la mortalidad también, porque genera mayor satisfacción del profesional. ¿Qué os podría decir de los sistemas de información? Alguien lo comentaba esta mañana. Si yo hago algo, quiero saber cómo lo hago, y para eso lo mejor son los datos. Tener datos fiables, compartirlos, trabajarlos, y no, como hacen en los hospitales con baja calidad, esconderlos y manipularlos. Si escondes datos, escondes algo. Y al final lo que hace es que no seas transparente. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. También la colaboración, lo hemos hablado antes, multidisciplinaridad, y una palabra que salía en los estudios que leí, el respeto. Respeto mutuo de unos profesionales con otros. Es que parece que estamos hablando de, no sé, me siento casi lo que te enseñan en el cole de pequeñito, pero es que el respeto a veces yo creo que lo perdemos. Nos metemos en unas guerras gremiales, que me gusta decir a mí, de un profesional con otro o de un proceso con otro, etcétera, y perdemos casi el respeto mutuo por los demás. Y al final aporta tanto el médico, el enfermero, el celador, el auxiliar administrativo, el técnico, cualquier persona puede aportar, cualquier persona. Y esto no es de decirlo aquí, es de salir por la puerta y pensarlo y recordarlo siempre. Cualquier persona aporta. Lógicamente, en los hospitales de menor nivel de calidad, enseguida había fronteras, se favorecía a unos pocos en detrimento de otros, la jerarquía se marcaba mucho y, por supuesto, eran unos cuidados basados en la costumbre o en la eminencia. En la costumbre porque siempre se ha hecho así, o en la eminencia de que yo soy el director y se hace así porque me sale del libro que sea, que he leído. Aprendizaje, también lo hemos comentado, errores para aprender o errores para buscar culpables. Había una viñeta que no traje, pero que me hizo mucha gracia, de la época del ébola, y salía en la viñeta, a ver si la explico bien, salía como un laboratorio de trabajo y decía: estamos preparando el mejor equipo de atención rápida para el ébola. Hemos traído a unos suizos para que elaboren los procesos, a unos alemanes para que mejoren la infraestructura, a unos chinos para que fabriquen guantes y a unos españoles para que busquen culpables. Y dije, ostras, porque aquí enseguida, y de hecho la notificación de efectos adversos, ¿no? El sistema de notificación todavía sigue costando porque la gente cree que es para que te hagan una cruz y enseguida vayan a por ti. Y es un tema al final cultural, es decir, el primero tiene que ser el equipo directivo del centro que sea, de dejar muy claro que no se va a buscar culpables, porque errores al final los comete todo el mundo, y seguramente el primero que comete errores sea el gerente. Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy en cuenta. En Estados Unidos hubo una enfermera que se contagió de ébola en el hospital de Dallas. Aquí tenéis la noticia, litigó contra el hospital, que si se había contagiado por culpa de que los procesos estaban mal hechos, mala seguridad del paciente y mala seguridad y protección para el trabajador. ¿Os acordáis todo lo que pasó en España? ¿Vale? ¿Sabéis cuál fue la reacción en el hospital de Dallas? Atentos, ¿eh? Llamaron a un grupo de expertos, hicieron un análisis de los procesos de atención a pacientes con ébola y de pacientes en emergencias, detectaron unas líneas de mejora, publicaron el informe de los expertos y luego el gerente preparó con el equipo directivo un plan de acción para mejorarlo y publicaron el plan de acción con fechas y cómo iban a mejorar la atención a pacientes de ese tipo. Exactamente igual que en España.
De hecho, sigue, esto lo he sacado esta mañana, es decir, esto podéis consultarlo, lo tenéis a vuestra disposición. Y finalmente, ¿qué hacen estos hospitales con los pacientes? Los hospitales que están arriba, los hospitales que mejor nivel de calidad tienen, co-creación y participación. Es decir, no es que me reúna de vez en cuando con el paciente, es que el paciente tiene una opinión clave en todo lo que hacemos, frente a la desconfianza y actitud reactiva, que os habrá pasado muchas veces. Gente que sale a todos sus trabajadores y les dice: no os olvidéis que el paciente es el centro del hospital y del sistema. Os suena esta frase, muy típica, pero que luego cuando llega una reclamación, la madre que lo tal, y entonces pasamos a la desconfianza. Seguramente el paciente estará enfadado y por eso nos critica, no porque tenga razón, sino porque automáticamente la opinión del paciente baja de nivel, y una actitud muy reactiva. Se va a enterar, a ver si nos demanda, este tío nos quiere buscar las cosquillas. Entonces, una de dos: si estamos orientados al paciente, quiere decir que la opinión del paciente vale tanto casi como la nuestra, y con la actitud reactiva no la vamos a conseguir nunca, porque nos creamos enemigos, y yo creo que no es esa la cuestión. Esto que lo encontré el otro día, aunque es una idea, yo creo que todos la conoceréis, son los problemas que tenemos en las organizaciones. Es un iceberg, aquí tenéis la línea del mar. Estos son los problemas que ven los gestores de más arriba, 4 o 5% de los problemas. Mandos intermedios ven algunos problemas más. Supervisores, que serían como otro nivel de jefatura, ya ven casi todos los problemas. Y finalmente, el 100% de los problemas lo ven los trabajadores, que día a día están ahí en la trinchera, trabajando, cuidando y aportando conocimiento. Por todo esto es importantísimo que no haya fronteras en las organizaciones. Yo creo que es clave, ¿eh? No podemos olvidarlo nunca. Esto al final es lo que ayuda a que, vaciando el mar, por así decirlo, o mezclándonos todos en este mar, compartamos esa información. Si creamos fronteras y creamos más jerarquías, lógicamente arriba nunca van a llegar los problemas de verdad. Arriba llegarán 4 cositas, ¿eh? Que serán las que digan los sindicatos, es decir, estarán filtradas, como podéis imaginar. Y ahora la gran pregunta: ¿y el liderazgo? ¿Los buenos líderes ayudan a cuidar mejor? Tenía esto preparado, que justo es lo que comentó esta mañana Doris Grispun, y es un liderazgo en el cual el líder realmente es el que está al final. Es decir, yo soy capaz de transmitir un objetivo a todo mi equipo y mi equipo lo tiene muy claro. ¿Por qué me pongo yo al final? Porque si hay cambios de rumbo importantes, yo tomo las decisiones, pero el camino ya está fijado y la gente lo tiene clarísimo, ¿eh? Eso realmente es el liderazgo como deberíamos entenderlo. Al final, todos los estudios de liderazgo se centran en 2 tipos de liderazgo. Un liderazgo más centrado en las personas y en las relaciones, y otro más centrado en las tareas. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, hazlo, el objetivo es acabar hoy, el plazo acaba mañana. Os sonará porque a veces todos caemos en esa trampa. La paradoja de las tareas, a lo que me refiero es que a muy corto plazo, un líder basado en tareas que le importa a la gente bastante poco, puede tener buenos resultados. Si yo quiero que de este mes al mes que viene mejoramos algún tipo de ratio, lógicamente si estoy encima de la gente respirándole en la nuca, lo va a tener muy claro y puede que cambie. Pero a largo plazo, ¿qué conseguiremos? Que la gente esté bastante cansada de nosotros. Uno de los conceptos más de moda últimamente es el llamado liderazgo transformacional. Carisma, a cada persona la atiendo por lo que es, consideración individualizada, estimulación intelectual, cuido a los trabajadores de mi equipo y finalmente sirvo de inspiración. Hay bastantes estudios, sobre todo, tengo que decirlo, hay más estudios de liderazgo de enfermería y cómo afectan a los resultados de los pacientes que de cualquier otro tipo de profesionales. Me llamó mucho la atención. Esto es una revisión sistemática del 2013 y lo que decía claramente es que el liderazgo basado en las personas mejoraba satisfacción del profesional y satisfacción del paciente. Es decir, el papel del jefe puede ayudar a que se cuide mejor y a que se obtengan mejores resultados. Incluso en el 2010, Cummins lo que dijo es que ese tipo de liderazgo ayudaba también a reducir tasas de mortalidad ajustadas por riesgo en hospitales. Al final son líderes que nos cuidan y nos ayudan a crecer. ¿Os ayudan vuestros jefes a crecer, creéis? Podéis opinar los que no esté vuestro jefe en la sala. ¿Os ayudan vuestros jefes a crecer? ¿A alguien sí que le ayuda? A ti. Es importantísimo. Muchos jefes me ayudan a crecer, ¿sabéis por qué? Para que no me hagan sombra. No sé si os suena el concepto, pero hay mucha gente de, no, es que a ver si subo,
le salen las alas y me supera. 2. Dar ejemplo desde una perspectiva ética. Esta viñeta creo que lo dice muy bien. Doctor Pérez, hemos venido todo el organigrama directivo de la Consejería de Sanidad a hablarle de austeridad. Eso no es dar ejemplo. Imaginaos que sustituimos austeridad por humanización. Eso no es dar ejemplo en humanización. Se da ejemplo de otras muchas formas. Eso no. Esta me gusta mucho, que es alguien que conecte los puntos. Alguien que considere que quizás mi forma de trabajar y mis ideas casan mucho con las de alguien de allá al final. Es decir, un líder que diga, es que tú y esta otra persona podéis crear buen equipo para innovar, mejorar, buscar nuevas ideas, etcétera. Para mí eso es un líder que aporta de verdad. Un líder que piensa más allá, que piensa en que yo puedo crear un equipo con otra persona para mejorar. Importantísimo. Que tenga miedo, pero que se arriesgue, que sea intrépido. Y finalmente que tome decisiones. Lo hablábamos esta mañana. El líder al final lo quieres para que se moje cuando tiene que mojarse. El día a día ya lo hacemos nosotros. Pero el líder tiene que mojarse. Tomar decisiones de verdad y además con coherencia. Que nos pasa mucho de un líder que toma decisiones hoy y mañana te dice exactamente todo lo contrario. ¿Esto pasa? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Vale? No hagas lo que yo diga, sino... No hagas lo que yo haga, sino lo que yo diga y cosas de estas. Bueno. Mal liderazgo. Hay un estudio del año pasado sobre el liderazgo destructivo o abusivo. Y me llamó mucho la atención porque además analizaba en Canadá precisamente el abandono del trabajo de enfermeras novatas. Y era altísimo. Es decir, el liderazgo destructivo se asociaba con que la gente decía, la enfermería ya no me importa tanto ni me motiva tanto. Por si alguien quiere pensar en algún líder destructivo que haya conocido, rasgos habituales de este liderazgo, el maquiavelismo. El maquiavelismo se refiere a que tomo decisiones sin pensar en los demás, porque yo creo que son las mejores porque para algo soy el jefe. El narcisismo, ojito con los líderes narcisistas, es bueno hasta cierto punto porque suelen tener mucho carisma, pero llega un momento en el cual se les va bastante la pinza. Y luego líderes totalmente psicópatas, que toman decisiones y les da igual si va a afectar a la gente o no va a afectar a la gente. ¿Os suena alguno? Sé que en Andalucía no hay líderes de este estilo, pero os garantizo que hay sitios en los cuales alguno aparece. Y esto al final lo que acaba generando es que está dañada la organización y está dañado el profesional. Y no sé si alguien ha tenido alguna experiencia propia de burnout, de estar quemado, pero es muy duro. Y profesionalmente y personalmente afecta muchísimo, muchísimo. Y yo creo que no deberíamos permitir que ningún líder entre comillas, o jefe, que genera este tipo de comportamientos a los profesionales, siga siendo hoy jefe. Yo creo que es inadmisible. Al final, ya para acabar y resumir, por un lado, que pese a todo lo que hemos dicho, cuando un buen líder llega a una organización con una buena idea, todas las buenas ideas acaban siendo batallas, relaciones de poder internas, equipos de trabajo muy diferentes, etc. Luego que las herramientas para buscar mejoras, la mayoría ya existen desde hace mucho tiempo. Me gustó mucho esta viñeta. No vaya andando, vaya andanding. ¿Vale? Porque es mejor, porque es en inglés, porque lo pone aquí, porque es gerunding. Vale. Las herramientas más modernas que tenemos a nuestro alcance son muy parecidas a las herramientas de hace 15 años para analizar procesos, mejorarlos, etc. Por lo tanto, no hace falta que vayamos al último curso de algo, sino que a veces, sacando los apuntes de hace 10 años, encontramos la misma solución a los problemas que tengamos. Podemos decir, vale, la organización en la que trabajamos realmente tiene problemas de cultura. Sabemos que con una cultura diferente se puede trabajar mejor, pero lógicamente cambiar a la gente y convencerla de que el líder que ha venido nuevo o que un líder que se ha reciclado va a hacerlo mejor, va a costar mucho. Por eso el liderazgo colectivo debe ser contagioso. Es importante que los liderazgos vayan en cadena. Que el líder convenza, es decir, al final, si el gerente es el nuevo líder, que convenza a todos los directivos, estos directivos convenzan a todos sus jefes, e ir convenciendo en cadena. No olvidéis luego que el eslabón más débil será el que rompa la cadena, pero hay que intentarlo. Que las nuevas culturas y los nuevos comportamientos se crean a muy largo plazo. Esto no es de un día para otro. Esto no es de mi organización fallamos en la comunicación interna. Buah, con 2 resoluciones del gerente y la intranet lo solucionamos. No. Es un tema cultural que cambia mucho. Y luego, algo que ayer estuvimos hablando en la cena con Serafín, y es que la queja continua es destructiva. Si tenéis un supervisor que está todo el santo día quejándose, lo que hay que decirle, mira,
que aquí nadie te obliga a venir. Si tan mal estás, te ponemos medios, herramientas, te ponemos tal, te aumentamos la plantilla, etcétera, y tú sigues estando mal, quizás el problema no seamos nosotros y seas tú. Puede que no, pero a veces ocurre eso. Y finalmente, si los jefes pueden mejorar los resultados en salud, y la evidencia lo respalda, y un mal jefe empeora la calidad asistencial, al final tenemos dos cosas que hacer. Si sois trabajadores y tenéis un buen jefe, apoyadle. Lo que decíamos de Paqui al principio, apoyad a los buenos jefes. Un buen jefe con empleados que pasan de él seguramente no conseguirán mucho. Confiar un poquito al principio, intentar darle un voto de confianza. Y a los que seáis jefes o tengáis amigos jefes que sepáis que tal vez fallen en algo, que se formen, porque al final no nos damos cuenta que un mal jefe lo que acaba generando son malos resultados en salud. Y eso no podemos olvidarlo. Así que al final resulta que los jefes también pueden servir para algo. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. A ver, si alguien quiere preguntar alguna cosilla a Miguel Ángel, pues, o Antonio, da igual, o a mí, es el momento. ¿Alguien quiere contar una experiencia con un buen jefe? ¿Alguien cree que ha tenido un buen jefe y quiere contarlo? No por pelotear ni nada, pero... ¿Nadie ha tenido un buen jefe nunca? No me lo creo. ¿Nada? ¿Tú has tenido un buen jefe? Que yo me acuerde, no. Allí. ¿Quién tiene el micro? ¿Vas a hablar de tu jefa? Vamos para allá, ¿no? Venga, vamos. No sé si va a quedar bien o mal, pero bueno, como se ha ido, en realidad ya se me notó un poco, bueno, hablé antes, ¿no? Yo creo que ya les reconocí en público que a mí me parecía que tiene una buena jefa. Y además yo antes lo agradecí, creo que la segunda cosa que dije después de felicitar a la mesa, no solo a mi jefa Nieves Lafuente, ha hablado antes, digo mi jefa directa. Entonces nosotros trabajamos en un equipo y somos 3 personas más Nieves, que ella evidentemente extrapola que realmente lo que hace es con las 23.000, 27.000 si añadimos también el resto de hospitales, 27.000 enfermeras de Andalucía. Pero yo he tenido muchas jefas, llevo 14 años en el mismo sitio que estoy, prácticamente, ¿no? Con algunos cambios de situación. Y yo creo que esta que tenemos ahora, la tengo yo y la tienen ahora las enfermeras de Andalucía, la tenemos que aprovechar. Así que ella no está, pero yo personalmente le voy a dar las gracias porque tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. Porque lleva muchos años estando de enfermera, base digo también, ha liderado desde muchas otras posiciones, sociedades científicas, ha estado en gestión, microgestión, mesogestión, en varias posiciones y yo creo que es que encima lo ha hecho bien en todos sitios donde ha estado, por lo que yo agradezco en este momento tener la jefa que tengo porque creo que me aporta a mí cada día y además creo que puede todavía hacer muchas cosas por las enfermeras de Andalucía, así que creo que la tenemos que aprovechar y echarle una mano, lo pido públicamente. Ya está, esto es. ¿Quién más se atreve? O podéis preguntar algo, podemos debatir de lo que queráis. Rafa. ¿Cuál es tu principal valor? ¿Tú eres actualmente supervisor de 7 o 8 unidades en Huelva? 3. A ver, yo estaba planteando, cuando te estaba escuchando, una reflexión que viene al hilo de lo que está ocurriendo también en algunos, y que suele ocurrir en los centros hospitalarios, y particularmente en el mío, ¿no? Que estamos ahora ante un cambio de dirección. Y cuando hemos planteado las necesidades que tenemos nosotros como profesionales y desde la gestión, claro, salen muchas de las cosas que tú has estado hablando, ¿no? Es verdad que cuando uno tiene un cargo de gestión de personas y de gestión de cuidados y se siente responsable de un montón de cosas, pero fundamentalmente la urgencia del día a día absorbe por la premura propia de los resultados que tienes que lograr, ¿no? Y de que todo cuadre, de que los pacientes estén atendidos en tiempo y forma. Y a veces cuesta atender
aquello que es importante y que lo identificamos como importante, pero que va quedando un poco atrasado en la lista de tareas, ¿no? Y yo soñaba un poquito con que esa nueva estructura que vayamos a tener en el Hospital de Huelva, que es el que a mí en el que yo trabajo, vaya en esta línea, ¿no? Yo creo que no hay imposibles, hay personas que están muy motivadas para poder hacer este tipo para tener esta perspectiva, esta visión de la que tú nos has hablado y que lo llevan dentro, ¿no? Y yo creo que hay grandes profesionales en Andalucía que están en esta línea y que pueden traer un montón de cosas buenas. Aparte de que contamos, pues eso, hablaba antes Susana, de Nieves y Picuida y la estrategia de cuidado que nos ampara y que nos da este soporte y nos anima a caminar en esta línea, ¿no? Y para mí es muy esperanzador saber que estamos y que podemos en los centros llevar a la realidad, o por lo menos intentar, estas líneas de liderazgo que al fin y al cabo, y tú lo has expresado muy bien, repercute en la salud del paciente, que es nuestro objetivo final, pero que además hace que los profesionales crezcan y avancen desde su propia vocación y de su propio trabajo y de su propio ser enfermero, ¿no? Enfermera. No sé, me quedo con esa reflexión mía esperanzadora de volver esta noche a Huelva y mañana encontrarme que seguimos sin dirección de enfermería y que quizás lo que esté por venir siempre es lo nuevo. Además, los momentos de sacudida son muy buenos para hacer cambios de cultura y ciertos cambios de estilo. Y yo creo que ahora estáis en un momento un poco... aguas turbulentas. Me quedo con que no tengo sensación de miedo, tengo sensación de oportunidad. Y sobre todo, visto la gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Más que miedo me da eso, me da una sensación de oportunidad y de responsabilidad ante lo que está por venir, ¿no? Y de tener esa oportunidad de poder hacer. Bueno, si tienes miedo, aquí tienes 300 abrazos, tú tranquilo. ¿Más preguntas? Doris. Hola. A saber qué me va a decir Doris, madre mía. Madre mía. Ayer conversábamos y me encantó lo que contaste, sí, por supuesto que a las colegas canadienses que usas, a Wong, os felicito, a Wong y a Cummings, las conozco muy bien. De hecho, una de ellas dirigió la guía nuestra sobre desarrollo y sostenimiento del liderazgo, que se las aconsejo porque liderazgo es algo, yo creo, que no es solo innato, se puede desarrollar. Y eso es lo que creo que hay que rescatar de tu fantástica charla, que sí hay gente que nace con la tendencia a ser líderes, pero la gran mayoría es algo que se puede desarrollar, y no solo para la gente que tiene liderazgo formal en unidades, sino que a la enfermera clínica, digamos, porque ahí está el poder de la enfermería, en lo clínico que hay, donde son los miles y millones de enfermeras en el mundo. Y también necesitan el tipo de liderazgo que tú hablas. Cuéntanos un poco de lo que revisaste sobre la diferencia entre inteligencia intelectual e inteligencia emocional. Y cuéntanos un poco de lo que yo te hablaba ayer también sobre uno de los más innovadores modos de liderazgo, y quizás el más antiguo, que es liderazgo auténtico. Básicamente, que seamos como somos, no que tratemos de ser lo que el otro líder hace, porque se lee entre las líneas al tiro, que si te viene o no te viene ese estilo. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, la parte de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, uno de los creadores, de hecho, se habla bastante de incluso liderazgo resonante y liderazgo disonante, y al final tiene que ver con, por un lado, aplico la evidencia, pero por otro lado, me acuerdo de las personas. Y es poner en primer lugar a las personas, que creo que es uno de los lemas de muchísimas organizaciones. El liderazgo auténtico que comentabas, yo al final he hablado de dos tipos de liderazgo, uno más centrado en tareas, látigo y zanahoria, haz esto, haz esto, haz esto. Mi madre lo hacía mucho, ese liderazgo, luego tenía la parte humana, pero muy típico en casa. Y luego un liderazgo basado en las personas, que al final yo creo que es aplicar, como tú decías, soy el jefe, soy el que tiene que tomar decisiones y seguramente la responsabilidad va a ser al final mía, pero voy a sacar más de todo mi equipo, tratándoles por lo que son y por lo que aportan y por lo que pueden aportar, que como si fueran un mero número. Y al final yo creo que eso es lo más importante. El problema es que lo hablamos hoy, la gente, alguno dirá, pues
alguna idea me gusta y tal, llegas a casa, mañana llegas a tu puesto de trabajo, te ves lo de siempre, en algunos casos lo de siempre será bueno y en otros no, y crees que no puedes aplicarlo. Y yo, como comentabas, yo también creo que todo esto se puede trabajar y se puede mejorar. Al final, porque además muchas de las cosas que hemos comentado, yo creo que no solamente se muestran en tu puesto de trabajo, se muestran en tu forma de ser. Es decir, tratar a todo el mundo por igual, etcétera. Yo creo que es muy importante. Y hay un tema que, haciendo la revisión, como comentabas, me llamó mucho más la atención. El liderazgo transformacional, el liderazgo basado en relaciones, es mucho más habitual en mujeres que en hombres. Es decir, no quería hacer una charla de liderazgo y género, aunque daría para un par de sesiones interesantes, pero es más habitual mujeres que ejercen ese tipo de liderazgo frente a hombres, que, bueno, es un tema a comentar, porque además hay evidencia al respecto y es importante. Gracias a ti. Yo por aquí. Ah, hola. Hola. Pues te agradezco tu ponencia, me ha gustado mucho, además me ha removido, ya que, bueno, voy a contar mi experiencia. Muy bien. Yo pasé de unos malos gestores a unos buenos gestores. Entonces, yo he seguido siendo la misma enfermera, solo que tuve la mala suerte de caer durante 11 años en un sistema de gestión que me capaba como enfermera, como profesional, y luego tuve la suerte de irme a otro sitio, a la agencia donde trabajo, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en concreto en el Hospital de Montilla, donde se me dio la oportunidad de crecer como enfermera. Entonces, pues me ha removido mucho, porque realmente es así, cuando tú sientes que por parte de tu jefe, en este caso era pues Carmen Alba, la directora de enfermería, a enfermería se le dio esa oportunidad de crecer. Era un hospital que empezaba nuevo y ella tuvo una visión de lideresa, ¿no? Y eso es verdad, es que fue así, ¿no? Entonces yo le estoy agradecida porque de mí sacó pues lo mejor que soy como enfermera y como persona, cosa que en el otro sitio y he seguido siendo la misma enfermera, la misma persona. Entonces, hay algo que comentaba esta mañana Doris, creo que era, has dicho que creciste como enfermera. Hay gente que lo que piensa es que cuando pasa a ser director o supervisor deja de ser enfermera y automáticamente pasa como a otro nivel de ya estoy donde tenía que estar y ahora ya no soy enfermera. Es que yo no soy supervisora, soy bueno, no, pero hay gente, pero me refiero que hay gente que crece y se lo cree, y es algo que yo creo que... Yo he crecido como enfermera asistencial, enfermera a pie de cama, y como enfermera cuidadora, y como enfermera en el que, bueno, pues ha experimentado una serie de cuestiones que en el otro sitio al revés, que era eso, era el palo y la zanahoria. Entonces, así es muy complicado que la enfermería pueda... Que crezcas, sí. Claro, si es que al final es crecimiento. ¿Más comentarios? Si no, voy a preguntar yo al azar. Quiero comentar lo que acabas de decir porque me parece tremendamente importante. Y te voy a dar un caso de lo que acabas de decir. Entonces, eso fue hace un par de años que una de nuestras enfermeras se transformó en presidente de hospital. Y bueno, por supuesto la llamé para felicitarla. Oye, ¿qué te parece? Entonces me empezó a hablar de no sé qué historia, que me di cuenta que no sabía de lo que yo le estaba hablando incluso. Y ya había dejado de ser miembro de la asociación, por eso me di cuenta que la asociación nuestra es voluntaria, ojo. Le dije, escúchame, ¿tú sabes con quién estás hablando? Sí, me dice, sí sé, pero ¿por qué voy a estar en la asociación? Si yo ahora, exactamente lo que dijiste, ¿cierto? Dirijo a todos. Le dije, diriges a todos y por eso dejaste de ser enfermera. Muda, volvió a la asociación. Lo digo por vuestra Patricia y las otras que tienen el país como Patricia. Tú lo dijiste, aprovechen. Aprovechen que esas personas siguen diciendo y siguen siendo y siguen estando orgullosas de que son enfermeras o enfermeros, a pesar que dirigen a todo el que sea, ¿cierto? Aprovechenlo porque esas oportunidades no se dan siempre. Aprovechenlo, apláudanlo, escríbanlo, denle micrófono a ustedes, porque eso no se da todo el tiempo y son oportunidades que después se pierden. Así que gracias por contarlo, porque tú dijiste.
¿Más preguntas? Vamos, es la hora ya de... ¿Es la hora? Sí, Acaba aquella- es la hora. Entonces, agradecer mucho la intervención de Miguel Ángel. ¿Puedo añadir una cosa final? Hombre, faltaría más. Yo lo que me gustaría es que hicierais todos un ejercicio, en casa, no hace falta que lo hagáis ahora, y es que detectéis cuáles son los valores profesionales de los que estáis orgullosos. ¿Vale? 3 valores cada uno, 3 valores que, aunque os torturen, nunca dejaréis de tenerlos encima de la mesa. Y alrededor de esos 3 valores pongáis vuestras líneas rojas. Pase lo que pase, ambiente de trabajo, presiones de arriba, presiones de quien sea, que nunca los dejéis que se vayan o que desaparezcan de vuestro entorno. Porque entonces, como decía Doris, seguiréis siendo enfermeros o economistas o lo que sea. Yo creo que eso es importantísimo, que tengáis vuestros valores muy claros. Seáis jefes, enfermeros de a pie, profesores. Gracias. Muchas gracias. Recordaros una cosa para las personas que no hayáis rellenado y queráis participar en el sorteo del iPad, que tenéis que entregar en secretaría el tríptico de AMA, ¿vale? Para el sorteo al final de la jornada de 2 iPads.